y les voy a compartir la pantalla que seguramente ya debe estar cargando. Bien, bueno, como siempre les digo, si hay algún problema con el audio, con la pizarra tal vez, pueden tal vez activar su micrófono y decirme, o pueden enviarme un mensaje a WhatsApp, ¿no? Para que no se pase así la clase. Bien, nuevamente he extraído un poco de teoría del libro de Semansky, que es justamente esta parte de acá, donde básicamente define el producto escalar, que es, bueno, un producto que se va a dar en dos vectores, que va a tener como resultante una cantidad escalar, ¿no? Que estaría definido al menos como se ve en estas ecuaciones de acá arriba, que básicamente es la multiplicación de sus módulos multiplicado por el coseno del ángulo que tendrían estos, ¿no? Claro, es como esta parte de acá. Y bueno, tendríamos también la definición de acá abajo, que es básicamente la multiplicación de sus componentes, ¿no? Ayer justamente hablábamos de las componentes de vectores y la suma de estos, así que para este caso, pues se está tomando simplemente como multiplicar las componentes, ya sean X, ya sean Y o en Z, y hacer la suma justamente de estos, ¿no? Bueno, el producto escalar menciona que también es conmutativo, es decir, que multiplicar A escalarmente por B va a ser igual a B escalarmente por A, ¿no? El producto escalar de dos vectores perpendiculares, pues va a venir siendo cero, ¿no? Y tal vez esto tiene que ver, em, tal vez hablando geométricamente, justamente con esta gráfica de acá, ¿no? Y tomando en cuenta el coseno del ángulo que está entre esos dos vectores, ¿no? Es decir, habría que ponerse a preguntar cuánto es el coseno de 0, coseno de 90, coseno de 180, ¿no? De 270. Y justamente cuando estos dos vectores están ubicados perpendicularmente, pues se va a dar el caso en que esto sea cero, ¿no? Tal vez viéndolo con un ejemplo, ya preguntan cuál es el vector, o bueno, el producto punto, que también se le denomina así al producto escalar del vector A, justamente por el vector B. El vector A, como ven, es un vector que está bueno, tiene componentes en los tres ejes, un vector tridimensional, y el segundo está en el plano XY, ¿no? Entonces, si se quiere efectuar eh, justamente este producto punto, y en este caso tal vez podríamos tomar la definición de acá abajo, bueno, la de multiplicar justamente las componentes de estos. Em, lo que deberíamos hacer es multiplicar las componentes, tal vez en este caso en el eje X, que sería 2x al cuadrado, y que estaría multiplicando justamente a 11. Eso, bueno, va a dar una cosa de 22, ¿no? ¿Y qué es lo que va a acompañar a esto? Pues justamente ahí viene esta definición que puede ser que tal vez lo hayan visto en la parte de teoría, me imagino que sí, donde tal vez acá entre paréntesis se estaría efectuando justamente este producto, ¿no? Es decir, el producto vectorial de los vectores unitarios y que va a dar como resultado 1, que si bien ayer habíamos definido de una manera el módulo de un vector, eh, también se lo puede ver a través del producto escalar, ¿no? Y bueno, lo único que va a pasar acá es que justamente el producto escalar de un vector consigo mismo, pues va a dar como resultado el módulo de este, ¿no? Entonces, bueno, esto estaría elevado al cuadrado. Y
Dado que las componentes para X y para, bueno, para Y, también puede ser para Z, como en este caso para el vector A, y los vectores unitarios que justamente estarían ligados a estos, es decir, Y multiplicados claramente, digamos, por J, y tomando en cuenta que en la parte de teoría nos dicen que dos vectores perpendiculares son cero, pues eh, todas estas componentes de I por J, de J por K, pues van a venir siendo cero. Es por eso que lo único que va a quedar es básicamente los que están multiplicándose por sí mismos, ¿no? Lo que daría como consecuencia la definición que estamos utilizando, ¿no? Bien, entonces, tal vez continuando con el problema, habría que multiplicar las componentes en Y, que, bueno, en este caso habría que tomar en cuenta ese signo negativo, y habría que multiplicar 4 por 2,5, que si no estoy mal es 10, y habría que multiplicar también lo que estaría acompañando, ¿no? Es decir, estos vectores, según puedan verlos, están en función de, bueno, de esta X, ¿no? Que tal vez puede significar alguna distancia o algo así. Entonces, como hay X por X, aquí simplemente sería X al cuadrado, ¿no? Y dado que bueno, la componente Z del vector B es básicamente cero, pues 0 por 5 va a ser cero, y justamente aquí ya no va a acompañar nada, ¿no? Vean que lo único que va a quedar de esto es los 22x al cuadrado menos 10x al cuadrado, que al final vendría siendo los 11x al cuadrado, ¿no? Bueno, sería 12, perdón. La cuestión acá es que este número ya vendría a ser bueno, vendría a ser justamente un escalar, un número, que es justamente a lo que se quería llegar con esta definición, ¿no? Del producto escalar, que si bien ahora lo vamos a ver solamente con vectores, tal vez haciendo operaciones, eh, resolviendo algún que otro problema justamente con las definiciones, esto va a tomar más importancia en la parte de, bueno, de trabajo, justamente cuando se va a empezar a definir qué es trabajo. Y de cierta forma va a tener un significado tal vez más físico en ese sentido, ¿no? Entonces, puede ser que efectuando tal vez simplemente la segunda definición puedan tal vez llegar a alguna resolución de algún problema, o puede ser que deban utilizar la primera definición, y lo que, bueno, tal vez mayormente se preguntan es, o lo que mayormente se pregunta en los libros es cuál es el ángulo entre dos vectores, ¿no? Y al menos utilizando lo que es la división del producto escalar, pues que estaría ligado justamente a este ángulo que está entre estos dos vectores, pues ya se puede hacer algo con eso, ¿no? Entonces, tal vez para el inciso A, ¿y cuál es el producto escalar entre los vectores? Bueno, el vector A, está definido como 3i menos 2j, y el vector B, que es 4i menos 4j, ¿no? Podríamos utilizar la primera definición, es decir, multiplicar vectorialmente em, los módulos de estos. Esto vendría a ser obtener el módulo de A primeramente, que no sería más que elevar al cuadrado las componentes de este vector, es decir, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, y tendría que también estar la raíz. Seguidamente habría que obtener el módulo del vector B, que sería raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado.
y bueno, multiplicar justamente por el coseno del ángulo que se está tratando de hallar, ¿no? En el otro lado, entonces, no solamente tenemos una definición que es la que estamos utilizando acá, sino que también podríamos hacer uso de la segunda, que es básicamente multiplicar las componentes de estos vectores, como lo habíamos hecho en esta parte. Entonces, ¿cómo sería eso? Multiplicar las componentes en X sería bueno, 3 por 4, 12. Y hay que tomar en cuenta el signo para multiplicar las componentes en Y, que sería menos 2 por menos 4, que sería simplemente más 8. En este caso, bueno, 3 por 3 sería 9 y habría que sumarle, bueno, 4, que al final vendría a ser siendo 13. Y en este otro lado, pues 16, 16, que a la final vendría a ser 32, ¿no? Y bueno, esto multiplicado justamente por el coseno del ángulo que se quiere hallar. Entonces acá, bueno, vendría a ser 20 y tal vez ya tratado de despejar este ángulo, sería 20 y habría que pasar todo este término al otro lado a dividir, que vendría a ser la multiplicación de 13 por 32. Y bueno, ya de acá tal vez se puede colocar en la calculadora, ¿no? Tal vez ahorrándome el espacio y llevando simplemente esto como coseno a la menos uno de toda esta cantidad. Que al menos está resultando una cosa de, bueno, 11 grados, ¿no? Bueno, antes de hacer esta operación, tal vez sería, mm, bueno, una recomendación que eh, verifiquen que sus calculadores justamente están, bueno, al menos creo que esa opción es el D, porque si está en radianes, bueno, les va a salir una cosa de 0,19 o algo así, que al menos a mí me está dando un valor de 11,3 grados, ¿no? Entonces, a través del producto escalar, eh, pueden obtener lo que es justamente el ángulo que está entre estos, bueno, entre estos dos vectores. Y tal vez un ejercicio más, el C, tal vez, el B podrían hacerlo ustedes como manera de ejercitarse. Para el C, por ejemplo, em, siguiendo tal vez lo que hemos hecho acá, noten que uno está en 3 dimensiones y el otro vector está en 2 dimensiones, entonces va a venir siendo cero la componente X, dado que este vector A es el único que tiene componente justamente en X, el vector B está en el plano YZ, entonces vendría a ser tal vez menos 2 por 3, que sería menos 6, y 4 por, bueno, 4 por 2, que sería 8. Entonces, aquí más 8. Y tal vez ya de una vez sacando el módulo de sus vectores, eh, el módulo del vector A va a ser 1 al cuadrado más, bueno, más 4 y más 4 que vendría a ser simplemente 9 y esto da una cosa de 3 dado que está en raíz. Y para el vector B, pues sería 9 más 16 que sería 25 y la raíz de 25 es 5, ¿no? Multiplicado por el coseno del ángulo que está entre estos ángulos. En esta parte, bueno, 6 menos, bueno, menos 6 más 8 es 2 y aquí ya tal vez directamente
vendría a ser 102, 3 por 5, que sería 15, y esto nuevamente habría que llevarlo a la calculadora, ¿no? Que sería 2 sobre 15. Al menos a mí me está dando un valor de 82,3 grados, ¿no? Bueno, tal vez son ejemplos más aplicativos directamente a las definiciones que las estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, tal vez sobre estos problemas tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Cuando algún problema se les presente y diga algo así como que construya un vector o arme un vector, o en este caso calcule un vector B que es perpendicular al vector A, eh, nuevamente esto con la definición que tal vez les presento acá, podrían ir viendo qué es lo que pueden hacer, y es cuando estos vectores son perpendiculares, o inclusive puede decir que sean ortogonales, este producto escalar pues va a venir bien siendo cero. Entonces, esta pregunta puede ser algo, bueno, no difícil, simplemente tal vez habría que hacer algunas cosas, es decir, no dice nada más que se calcule un vector B que es perpendicular al vector A, y el vector A se define de esta manera. Entonces, la idea sería la siguiente, que haciendo el producto y tal vez ya multiplicando directamente componente a componente, que sería multiplicar bueno, la componente X, o bueno, que está en X del vector A, por la componente en X que está el vector B, que no sabemos, que lo voy a llamar como B sub X, y para la componente Y, pues sería básicamente algo similar, 1,5 por B sub Y. Esto básicamente tendría que ser cero, ¿no? Aunque claro, en este caso es una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Así que, em, digamos, no dice nada más acerca de tal vez extraer algún dato y empezar a tal vez armar un sistema de ecuaciones, ¿no? Que muchas veces suele pasar eso. Pero en este caso, pues para armar rápidamente un vector que es perpendicular al otro, es em, tal vez tomar simplemente estos valores y tomarlo en forma cruzada, ¿no? Es decir, que tal vez este valor está ligado al eje Y, que justamente es el vector A. Entonces, podríamos decir que para b sub x eh, podría tomarse este valor de 1,5, ¿no? Esto pues con el fin de que em, tengamos un valor de b sub x, es decir, sería 1,5, y tal vez naturalmente para el otro, tal vez estén dando cuenta, para b sub y podríamos tomar incluso como 3, ¿no? Es decir, tal vez a eso me refiero, como que simplemente vayan a cruzar esos datos y ahí seguramente se va a armar el vector, ¿no? Claro que habría que tomar en cuenta que estos dos datos podría ser negativo, es decir, este de acá. Entonces, ¿qué es lo que se estaría armando? Pues sería una cosa de 3 por 1,5 más 1,5
y que B sub Y ya sería en este caso menos 3, ¿no? Y claro, el signo negativo que hay que salir de este paréntesis. Y bueno, eso ya daría un resultado de cero, ¿no? De aquí, dado que las cantidades acá van a venir siendo iguales. Y quizás en los momentos en los que se pregunten qué vector es perpendicular al otro, puede ser que tal vez como una regla mnemotécnica puedan utilizar esto para hallar rápidamente algún vector que sea perpendicular a otro, ¿no? Podría ser que vengan casos tal vez como el siguiente, en los que ya se da una cierta cantidad de información, es decir, que nos dan dos vectores, A y B, que estarían definidos, bueno, como está acá, en el plano X y, y ya nos dicen que un tercer vector también está en el plano X y es perpendicular al vector A, y el producto escalar de C con el vector B es 15. Y ya nos dicen que con esta información obtengamos justamente las componentes del vector C. Entonces, dado que este vector C es perpendicular al vector A, podríamos extraer tal vez de ahí justamente una ecuación y bueno, ir armando justamente un sistema de ecuaciones a fin de hallar las componentes del vector C. Entonces, tal vez tomando lo que primeramente dice, que es perpendicular al vector A, y haciendo ya directamente el producto escalar de este vector con este otro, no sería más que 5 por, bueno, e sub x, la componente en x del vector C. En este caso sería menos, debido aquí, aquí bueno, se está presentando signo negativo, menos 6.5 por C sub y. Y dado que son perpendiculares, pues bueno, esto va a ser igual a cero. Entonces, el producto escalar de C con B va a ser 15. Entonces sería B por C. En este caso, el vector B es menos 3.5 por C sub X más, bueno, 7 por C sub Y, ¿no? En este caso ya no es cero, sino nos dan valor que es 15. Y bueno, ya con esto deberíamos hallar las componentes de este vector. Se habría armado una ecuación, bueno, un sistema de ecuaciones de segundo grado, ¿no? Que justamente aquí están las incógnitas. Y bueno, ya de aquí creo que ya depende de cada uno cómo es que va a tratar este sistema y cómo es que quiere resolverlo, ¿no? En mi caso, tal vez puedo hacerlo de la siguiente manera. 5C sub x, puedo despejarlo. Al otro lado podría llevar, bueno, 5 por, bueno, 6.5 por C sub y. Y bueno, con la ecuación de abajo tal vez podría ser lo mismo. Menos 3.5 por C sub x, que sería igual a 15, menos 7 por C sub y. Y lo que podría hacer ahora es agarrar estas dos ecuaciones y dividirlas, ¿no? Tal y como se está viendo. En todo caso, aquí esto ya no tiene, bueno, ya no sería coherente, simplemente debemos colocar un igual. Lo único que estaría haciendo acá es dividir esas dos ecuaciones después de que tal vez haya despejado las componentes de C sub x, lo que me va a permitir justamente librarme de estas, bueno, de las incógnitas C sub x, ¿no? Dejándome solamente la incógnita de C sub y. Entonces, lo que tendría al lado derecho de esta ecuación sería 5 sobre 3.5. Ya habríamos anulado los componentes C sub x y al otro lado y, bueno, sería 6.5
C sub y. Todo esto dividido entre 15 menos 7 C sub y, ¿no? Tal vez podrían dar la vuelta de alguna manera, es decir, llevar todo esto a multiplicar y naturalmente esto a dividir, pero al dividir eh, tal vez podrían repartirlo, es decir, que en este caso sería 6.5 por C sub y, y acá, bueno, también lo mismo, ¿no? 6.5 por C sub y. En este otro lado estaría quedando como 3.5 dividido entre 5, ¿no? Entonces acá estaría anulando C sub y. Lo único que habría que concentrarse tal vez es en esta parte de la ecuación donde justamente está contenida la incógnita, que sería entonces 15, 6.5 sobre C sub y. Esto sería igual a, y todo esto tal vez llevarlo al otro lado de la ecuación, que sería 7 sobre 6.5 menos 3.5 sobre 5, ¿no? Y tal vez todo esto podríamos superarlo primeramente. 7 dividido entre 6.5 menos 3.5 dividido entre 5. Está dando un resultado de 0.38. Entonces, tal vez esto puede ser un lado y puedo acabarlo acá. Ya despejándose eso aquí, que lo único que va a hacer es ir a multiplicar y este 0.38 bajarlo, bueno, ir a dividir al otro lado, que sería una cosa de 15 dividido entre 6.5 por 0.38. Que al menos en mi caso me está dando una cosa de 6.07, ¿no? Bueno, si hay alguna incoherencia tal vez con lo que a ustedes les está saliendo, pueden decirme, al menos eso es lo que me está saliendo en mi calculadora. Y ya teniendo tal vez este resultado, em, podríamos irlo a reemplazar y tal vez a esta ecuación de acá, dado que ya tenemos eso bien, entonces no habría que hacer más que despejar de esta ecuación lo que sería c sub x, que quedaría tal vez de la siguiente manera, ¿no? Sería 6, bueno, c sub x igual a 6.5 por c sub y dividido entre, bueno, entre 5. Entonces, sería 6.5 por lo que nos había salido acá, 6.07 y dividido entre 5, ¿no? Que da una cosa de 7.89, ¿no? Quizás ahora sí, tal vez quieren comprobar si efectivamente esto va a dar cero. No de específicamente cero por el hecho de que, al menos en mi calculadora, me ha dado un par de decimales más acá y yo lo he ido redondeando. Y tal vez la mejor manera de evitar esto sería representar esto justamente en una dimensión, pero bueno, en una división digo, pero al menos es lo que me ha dado. Entonces, si multiplicamos al menos 5 por c sub x, que es 7.89, y restamos los menos 6.5 por c sub y, o sea, 6.07, está dando un valor de bueno, este producto escalar, ¿no? De A por C, una cosa de menos 0.000, bueno, 0.005.
Entonces, como les decía, esto puede ser debido a estos decimales justamente. Y les repito que la mejor forma de tal vez deshacerse de este problema es presentar justamente el resultado en una fracción. Pero bueno, este resultado también me parece válido, al menos con lo pequeño que he llegado a ser, casi aproximándose a cero, que es lo que justamente se presentaba en el enunciado, ¿no? Bueno, con respecto a los problemas que se les puede presentar, pueden ser tal vez parecidos a este, es decir, que se les da un montón de datos en los que, bueno, ya deban aplicar justamente la teoría que habíamos visto en esta parte y, tal vez en la mayoría de los casos van a llegar a un sistema de ecuaciones que ya, tal vez ya no sería tanto la parte física, sino más eh, el cómo van a tratar esa ecuación y justamente las componentes que van a hallar a través de estas, ¿no? Claro que si este producto vectorial hubiera dado una cosa de menos uno o menos dos punto algo, pues seguramente algo estaría mal o en la calculadora algo tal vez han ingresado mal, ¿no? Pero generalmente estos casos tal vez se presentan de esta manera, ¿no? Y tal vez sobre este problema tienen alguna pregunta. Bueno, podemos seguir entonces. Y aquí he extraído tal vez una tabla que pueden también buscarlo en internet y, y tal vez básicamente colocarlo en una especie de formulario para que vayan repasando, ¿no? Y posiblemente en el examen no se les permita, o tal vez sí, eso seguramente va a decirlo el licenciado, pero al menos quería presentarle algunas propiedades que puede presentar este producto escalar. Los que, bueno, habíamos visto ya serían y, justamente la definición de acá, y que esto básicamente es bueno, un resultado de un escalar, ¿no? Es decir, algún número va a salir seguramente del producto escalar. También que el producto escalar justamente de dos vectores perpendiculares es cero. Y bueno, aquí habría unos cuantos más. El producto escalar de dos vectores que tienen un ángulo cero. Eso ya vendría a ser más dos vectores paralelos en el que, bueno, coseno de cero, pues básicamente es uno. Así que simplemente va a ser la multiplicación de las componentes bueno, de los módulos, perdón, de estos dos vectores. Podría darse caso en que también esos vectores estén a 180 grados y el único efecto que va a traer este es pues el signo negativo. Coseno de 180 van a ser menos uno. Aquí también lo que les había mencionado en algún momento, los vectores unitarios bueno, multiplicados escalarmente consigo mismos van a ser igual a la unidad y al menos la multiplicación de estos, bueno, de uno con otro, pues va a ser cero debido a la perpendicularidad que presentan estos, ¿no? Aquí también está bueno, si bien acá se presenta como una fórmula, esto fácilmente se va a ir reduciendo de la definición justamente que habíamos visto, ¿no? Y que habíamos utilizado de alguna manera
en los ejercicios bueno, en el ejercicio de calcular justamente el ángulo de estos vectores. La conmutatividad también lo habíamos visto. Lo que no hemos visto ahora es justamente esta propiedad de acá, que es la distributividad, que básicamente un vector que esté multiplicando escalarmente a la suma de dos vectores, como se está mostrando en este caso, y va a venir tal vez repartiéndose A por B más A por C, y bueno, esto tal vez tiene un cierto parecido con la multiplicación habitual que hacemos, ¿no? Pero sería una multiplicación escalar justamente, ¿no? Un producto escalar. Bueno, esta es otra de las definiciones que habíamos visto. Multiplicar las componentes y hacer una suma de estos. Y en esta parte de acá, pues lambda vendría a ser simplemente un número, un escalar, que como ven, al menos en este caso, va a ir tal vez, si se podría decir, moviéndose. En el caso este, por ejemplo, estaría multiplicando directamente el vector A. Podría salir y dejar tal vez como una aplicación, bueno, como una multiplicación dejando aparte tal vez justamente el producto escalar. O podría tal vez ir directamente multiplicando al vector B, ¿no? Tal y como lo hacía para el vector A. Entonces, tal vez para los problemas y para seguramente la resolución de algunos de estos, y de vez en cuando den una repasada a esto para no olvidarse de algunas cosas importantes. Quizá las más importantes siempre van a venir siendo estas definiciones, ¿no? Porque a través de esas se va a ir deduciendo todas estas propiedades que se les estoy mostrando. Bien, tal vez como una aplicación para esta parte de la propiedad de la distributividad, podríamos aplicarlo justamente a este problema que es una multiplicación escalar de un vector C por una resta de vectores, ¿no? Bueno, lo que primero podrían hacer es bien aplicar tal vez esta distributividad. De hecho, eso tal vez eh, tal vez ustedes podrían verificarlo, pero al menos en este caso podríamos hacer primeramente esta operación, ¿no? Restar los vectores A menos B, como lo habíamos hecho el día de ayer, que en este caso sería 3 menos 1, 2i, 1 más 2, que sería 3j, y menos 1 más 5, que sería más 4k. Esto, pues, tal vez podríamos llamarlo como un vector R, digamos. Entonces, el vector C multiplicado escalarmente por el vector R no va a ser más que la multiplicación escalar de lo que habíamos obtenido acá por el vector C, justamente. El vector C, pues, no tiene una componente en X, así que aquí directamente va a ser 0, más multiplicar las componentes en Y, que sería 3 por 2, 6, y menos, debido al componente en Z del vector C, que sería menos 3 por más 4, es decir, 12, que esto estaría dando el resultado de menos 6, ¿no? Bien, tal vez viendo todas estas propiedades y al menos los ejercicios que hemos tratado de aplicar, podríamos hacer los siguientes. No le he anotado en la pizarra y de hecho simplemente le he tomado fotos a los enunciados de ese libro, pero tal vez podríamos
Bueno, tal vez podría simplemente leerlo. Estos problemas, bueno, lo he sacado del libro de Física uno de Leiva, que si bien tiene muchos ejercicios, digamos, en la parte de esos problemas, y algunos no están tan bien especificados, ¿no? Es decir, simplemente parece que propone la solución y no explica algunas veces, ¿no? ¿Por qué es que se está proponiendo? Así que si tienen ese libro o tal vez si quieren ir a verlo, pues tal vez deberían tomar eso en cuenta, ¿no? Pero al menos para el problema que quería hacer es básicamente construir un vector de módulo 5. Ese es el ejercicio 16, si no me equivoco, de ese libro, de la parte de vectores. Bueno, construir un vector de módulo 5 que podríamos llamarlo tal vez un vector R, que tiene módulo 5 y es perpendicular a los vectores, el vector A, que es el libro, por si acaso lo presenta de esta manera, y también seguramente en alguna parte van a verlos así, con esta notación, 0, 1 y -1. Es tal vez básicamente un ejercicio muy parecido al que habíamos hecho. En este caso se nos está dando el módulo y es perpendicular a dos vectores, ¿no? Al vector A y al vector B. Entonces, A por R vendría a ser, dado que es simplemente 1 y -1, pues la componente de Rx menos la componente de Ry. Y dado que es cero la componente en Z, pues así, esto va a quedar así, ¿no? Y esto debería estar igualado a cero. Para el otro caso, que sería multiplicar el vector B por el vector R, no va a tener componente en X, es decir, se va a hacer cero, perdón. Eh, Directamente sería R sub Y menos R sub Z, ¿no? Igual a cero. De acá lo que tal vez se puede concluir es que la componente en R sub X es igual a la componente en R sub Y, y la componente en R sub Y es igual básicamente a la componente en R sub Z, ¿no? Creo que de aquí también se podría concluir que la componente en R sub X va a ser igual a la componente en R sub Z. Bueno, ¿qué es lo que faltaría acá? ¿Con qué es lo que faltaría tratar? Es justamente con el módulo, ¿no? Entonces, el módulo de este vector R, tal vez al cuadrado acá, es la multiplicación de R sub X al cuadrado más R sub Y elevado al cuadrado más R sub Z elevado al cuadrado. Y dado que, al menos de la deducción de todo esto que habíamos hecho en esta parte, R sub X, R sub y R sub Z, pues van a venir siendo iguales. Y dado que esto es igual a, bueno, sería 5 al cuadrado, ¿no? Dado que el módulo es igual a 5. Y aquí estaría elevándose al cuadrado. Entonces, tal vez como R sub X, R sub Y R sub Z son iguales, podríamos llamarlo simplemente como R. Y tal vez sumando ya directamente esto sería 3R al cuadrado igual a 25. Y creo que ya de acá se puede obtener el resultado. Entonces sería R, bueno, directamente despejando, ¿no? 25 dividido entre 3, esto en raíz, lo que estaría dejando una cosa de 5 sobre raíz de 3, ¿no?
¿Cómo entonces estaría definido el vector R? Pues sería R igual a, dado que todas las componentes eh, básicamente tienen el módulo de 5 sobre raíz de 3, eso pues bueno, podrían tal vez factorizarlo directamente y al menos utilizando tal vez esta notación de acá, esto quedaría como uno, bueno, uno en cada componente, ¿no? Es decir, como se había factorizado, pues, y como todos los componentes son iguales, ¿no? Entonces, tal vez podríamos presentarlo de esta manera. La manera habitual en la que la presentábamos era la siguiente, ¿no? Esta parte simplemente debería ser una suma de los vectores unitarios y j y k, donde se habría despejado naturalmente este 5 sobre raíz de 3 y bueno, también puede ser presentada de esa manera. Bien, ¿hay alguna pregunta acerca de este problema? Creo que no. He extraído un ejercicio más y tal vez, al menos por ahora con esto vamos a terminar. Em, este tipo de ejercicios ya son tipo demostraciones en los que se estaría aplicando básicamente esto del producto escalar. También está en el libro de Leiva, es el libro, bueno, es el ejercicio 27, que básicamente dice que existen dos vectores, A y B, que son ortogonales y nos piden demostrar lo siguiente, que el módulo de la suma de estos vectores va a venir siendo igual al módulo de la resta de estos, ¿no? Entonces, para resolver este problema, pues podríamos hacer lo siguiente, tomar esta suma primeramente de A más B y tal vez nombrarlo un vector C, digamos, resultado de la suma de estos dos vectores y ver qué pasa em, si hacemos el producto justamente escalar de este vector, ¿no? Es decir, C por C, que no vendría a ser nada más que A más B multiplicado por, bueno, aquí me falta el punto, bueno, estaría quedando de esa manera. Entonces, si ustedes recuerdan la definición del producto escalar, pues esto no sería más que multiplicar justamente el módulo de este vector, que quedaría tal vez algo así como el módulo de A más B, y dado que es el mismo vector, pues por el coseno del ángulo, pero el coseno del ángulo nos dice que son, bueno, son ortogonales. Esto no es que sea coseno de cero, sino sería coseno de 90, así que eso va a quedar, eh, bueno, básicamente como cero, ¿no?
Tal vez la parte más importante en este problema es justamente ver qué pasa con esto de acá. Aquí creo que el problema, no sé si no lo está especificando bien, y de hecho es esto una de las cosas que tal vez era justamente bueno, quería hacerles notar. El problema básicamente dice que son ortogonales, pero para que sean ortogonales, pues básicamente esto debería ser igual a cero, ¿no? Lo que no estaría llevando a ningún lado. Entonces, lo que está haciendo básicamente el libro no es que, bueno, no es decir que sean ortogonales, sino que el ángulo entre estos vectores es cero. Bueno, básicamente quedaría de esa manera, ¿no? Coseno de 0 grados. Y que de hecho creo que aquí también lo había notado, así que creo que aquí es un error básicamente de esas partes que les decía. Pues lo que deberíamos anotar acá es, dado que es un ángulo de coseno de 0 grados, estos dos vectores pues seguramente son paralelos, ¿no? Que vendría a ser representado de esta manera. Bien, entonces el problema en que se estaría centrando en que hay dos vectores que son paralelos, es decir, el ángulo entre estos es cero, y que habría que demostrar básicamente esta igualdad de acá. Entonces, lo que habíamos hecho hasta ahora es multiplicar la suma, que lo habíamos nombrado tal vez como vector C, y aplicar justamente lo que es la definición del producto escalar de estos, ¿no? Entonces, ya concentrándose tal vez en esta parte, y que pueden hacerlo a través tal vez de la em, propiedad, o bueno, esta propiedad de distributividad. Es decir, que esto básicamente cómo estaría quedando, y tal vez viendo esta parte de acá, justamente esa propiedad 9, em, y aplicándola a lo que está acá, podríamos decir lo siguiente, que A más B, todo eso tomado como un vector, ¿no? Va a ser multiplicado, bueno, multiplicado escalarmente por A, más, aquí nuevamente debería ser A más B, multiplicado escalarmente por el vector B, ¿no? Aplicando justamente esa propiedad de distributividad que les mostraba anteriormente. Esto, bueno, vendría siendo al lado derecho, al módulo de la suma de estos elevado al cuadrado, y haciendo que coseno de cero sea 1. Y aquí, bueno, básicamente quedaría eso. Y acá nuevamente volver a aplicar lo que sería la propiedad de distributividad en esta parte. Entonces, ¿qué quedaría? Eh, Sería A más B, o bueno, A por B. Bueno, A por A, más B por A. Y habría que aplicarlo también al segundo término, que sería A por B, y más B por B, ¿no? Que estaría quedando de esta manera. Todo esto elevado al cuadrado. Bueno, de esta parte ya, y tal vez viendo en la parte
bueno, justamente en algún momento les decía que multiplicar el vector por sí mismo va a dar justamente con lo que sería el producto, o bueno, la definición de módulo. Entonces, para A por A y B por B, pues no sería más que el módulo de estos elevado al cuadrado más el módulo de B estaría elevado al cuadrado. Y en este, bueno, en este apartado sería más, sería dos veces A por B por la propiedad de conmutatividad, ¿no? Y esto sería igual a A más B. Bien, entonces, tal vez este apartado es, bueno, simplemente sería la multiplicación eh, de estos dos, ¿no? Es decir, simplemente el módulo de A por B. Y eso creo que incluso estaba en esta parte. Bueno, sí, de hecho está justamente en esta parte de acá. Entonces lo que estaría quedando en esta parte sería el módulo de A elevado al cuadrado más el módulo de B elevado al cuadrado más, y aquí parece que va a haber problemas al momento de demostrar esto, porque va a ser 2 por el módulo de A multiplicado por el módulo de B. Y a este lado, bueno, me he saltado y debería ser toda esta parte derecha, ¿no? A más B elevado al cuadrado. Podríamos dejarlo por un momento acá esto y ver qué pasa eh, cuando hacemos A menos B, es decir, tal vez así haciendo un punto aparte acá y ver qué pasa con, eh, podríamos llamarlo vector D, que estaría representando justamente A menos B, ¿no? Nuevamente podríamos aplicar eh, la misma estrategia, es decir, multiplicar escalarmente este vector consigo mismo, que dejaría lo siguiente, A menos B, multiplicado escalarmente por A menos B, que sería A menos B. Ya haya aparecido otra de las cosas que estábamos buscando, elevado al cuadrado, por el coseno de cero, que sería 1. Entonces, acá ya pueden aplicar la propiedad de distributividad nuevamente como habíamos hecho en esta parte. Y lo que estaría dejando, pues, y tal vez directamente sería lo siguiente. Una multiplicación del vector A consigo mismo y menos A por B. Acá, bueno, menos B por A. Y, bueno, más, ¿no? El vector B multiplicado consigo mismo. Bien, acá lo que quedaría sería A al cuadrado. Y hay un error que tal vez alguien lo haya notado, recién me estoy dando cuenta. Básicamente aquí sería lo mismo, más B elevado al cuadrado, y aquí sería menos dos veces A por B,
Y tal vez ahí lo voy a dejar. En esta parte, la confusión que se me estaba presentando a mí es que el hecho de que esto sea coseno, bueno, coseno de 0 igual a 1 no es por esta razón, básicamente, ¿no? De hecho, aquí, eh, no sé si es una confusión mía o del enunciado, creo que mía, pero bueno, está pasando lo siguiente. Como estamos multiplicando el vector c, y de hecho creo que ha sido una buena idea colocarlo tal vez de esta manera, al multiplicar escalarmente consigo mismo, em, estaremos entrando en lo que sería justamente la definición del módulo de este vector, y como es el mismo vector, pues estos van a ser siendo paralelos, ¿no? Es decir, que tienen un ángulo de 0 grados. Sin embargo, los vectores A y B no estarían dependiendo de esto. Es decir, que, y creo que en esta parte lo he borrado también, estos van a seguir siendo perpendiculares, ¿no? Es decir, a ver, tal vez con una imagen puede ser esto mejor. Tal vez este puede ser el vector A, este el vector B. Están ubicados ortogonalmente, así que se cumple lo siguiente, que el producto escalar es igual a 0. Ya hablando de la resultante, es decir, justamente ese vector C, que estaría ubicado tal vez en esa parte, y si trasladamos al vector A, quedaría tal vez de esa manera. Podríamos borrar esto, entonces lo que estamos haciendo es básicamente multiplicar escalarmente este vector, ¿no? Es como multiplicar el vector C por el vector C, ¿no? Es decir, no hay un ángulo entre estos, es un ángulo de 0 grados, así que esto básicamente sería el módulo de este vector. Esa era, bueno, la confusión que se me estaba dando ahora. Entonces, podríamos aplicar básicamente esto de acá. Esto de aquí lo hemos desarrollado, ya hemos quedado con los resultados acá. eh, de hecho, esta parte tal vez lo podría borrar porque, bueno, aquí básicamente está mal. Y quedarnos con resultados y tal vez le puedo llamar a este un resultado 2 y a este, bueno, a este de acá un resultado 1, ¿no? Entonces, lo que está apareciendo acá es básicamente estos productos vectoriales de A por B. Y aquí también está apareciendo. Entonces, según lo que se había analizado a través de estas gráficas, esto es igual a 0, ¿no? ¿Qué es lo que quedaría entonces ya de todo esto? Pues sería eh, A más B, justamente los módulos de estos, que sería igual a A más B elevado al cuadrado. Eso por parte de la ecuación 1. Por parte de la ecuación 2, también esto se habría hecho 0. Entonces sería A más B elevado al cuadrado nuevamente. Y a esto estaría igualado lo que sería el módulo de A menos B elevado al cuadrado. Esto por parte de la ecuación 2. Entonces, como verán, el lado derecho de estas dos ecuaciones, pues es, o bueno, el lado izquierdo, perdón, es básicamente lo mismo, ¿no? Es la suma de los módulos de los vectores A y B. Con lo que podríamos tal vez concluir es que la suma o el módulo de la suma de estos dos vectores es igual al módulo de la resta de estos, ¿no? Bueno, con esto, eh, bueno, con esto sí básicamente nos sale la demostración.
Bueno, la próxima clase tal vez podríamos hacer ejercicios tal vez más estilo como esos de acá, armando sistemas de ecuaciones o tal vez viendo aspectos muy específicos, inclusive demostraciones como estas, que hacen uso justamente del producto escalar. Y podríamos ver también el producto vectorial que también se va a ir desarrollando ejercicios tipo similares a estos, ¿no? Bueno, tal vez de esta demostración tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, creo que no. Entonces, voy a tratar de subir lo más antes posible estos dos videos, el de ayer y el de hoy. Todavía no lo he subido el de ayer. Y bueno, la siguiente clase ya entraríamos con la parte de producto vectorial. Y creo que tal vez un poco más acerca de los ejercicios de producto escalar. Entonces, bueno, creo que eso sería al menos todo para esta clase. Si no hay más preguntas, tal vez puedo detener la grabación de aquí.